Gracias por venir, fue un éxito la convocatoria. Es una convocatoria dirigida a delegados y delegadas, en principio responsables de la comunicación en sus sectores de trabajo, pero ampliado a quienes les interese, porque un poco la idea del curso es ir trabajando durante los 4 encuentros tanto herramientas específicas, técnicas de redes sociales y demás, que van a elaborar ahí Juli, que gracias, viene con aguas. El equipo de comunicación de la Secretaría y también herramientas teóricas y quizás más de debate, es nuestra intención, con Santi y Coti, que son 2 grandes compañeros y compañeras que estuvieron mucho tiempo. Coti fue laburante acá en comunicación también y son, bueno, también grandes amigos de comunicación, delegados de ATE, bueno, muchos de ustedes los conocen. La idea es trabajar durante 4 encuentros, el tercero es sobre redes sociales. Hoy la idea es tener esta mesa un poco de abrir la discusión sobre la comunicación en estos momentos, pero después en la segunda parte, más o menos calculamos alrededor de las 11:30, arrancar ya con las clases. Van a ser todos los viernes a esta hora hasta las 13 horas. Algo más de los objetivos, bueno, esto, un poco la necesidad en estos contextos de tanto quilombo, tan adversos para los estatales y las estatales, pero un poco esto, pensando en el rol de la comunicación desde nuestros sectores y desde nuestro rol sindical. Así que estamos súper contentos de abrir, creo que es el primer curso de comunicación que se hace. Esperamos que se pueda repetir anualmente, que los delegados de comunicación también tengan como un ámbito propio donde ir generando iniciativas políticas, porque un poco es esto, es pensar la comunicación en esos términos, como hechos, como acontecimientos. Así que la idea es poder darles las mejores herramientas para esto. Sabemos que para muchos y muchas de ustedes estamos en situaciones de conflictos y entonces es muy difícil poder sentarnos a tener ámbitos para pensar. Así que se pone más en valor tomarse el tiempo de poder estar acá y desde el sindicato tratar de ofrecerles todas las herramientas disponibles. Bueno, quiero presentar en esta mesa, vienen los abogados también, que van presentarles a los invitados de esta mesa. Por un lado tenemos a Paula Galiniana, que es la secretaria de comunicación de UTE, o sea, del gremio docente de la ciudad, desde hace muchos años ya, Pau, ¿no? Es el segundo mandato. Segundo mandato, sí. Segundo mandato. Bueno, una compañera recontra militante de un gremio hermano, que son los docentes de la ciudad, y además una persona muy querida para mí, así que pido un aplauso para ella. Por otro lado, muy agradecida de que haya venido Yair Sibel, ¿no? Del Grito del Sur, de la red de medios digitales, de AM530, la mayoría lo conocen, la verdad es un compañero que el último tiempo viene tomando mucha relevancia y trascendencia a su trabajo, así que para nosotros es un honor tenerlo como invitado. Así que un aplauso para Yair, un agradecimiento. Bueno, voy a arrancar yo, que más o menos me fui preparando algo. La verdad es que yo no vengo de la comunicación, bueno, ustedes me conocen de otras secretarías como Profinanzas y... De contar plata. de contar padrones, más que plata. Bueno, es un poco la realidad de lo que se da en la comunicación sindical esto también, ¿no? Lo específico, no sé, Pau tampoco, Pau es trabajadora social, mi maestra, trabajadora social. Claro, que bueno, nuestros cargos son cargos representativos, los compañeros nos eligen por el voto, no por ahí por trayectorias más individuales o técnicas o específicas de la temática en la que después terminamos siendo secretarios o secretarias. En general lo que más nos interesa es lo gremial. Exacto. Y bueno, así yo en finales del 23
arranqué en la Secretaría de Comunicación con un desafío muy grande, por un lado de percibirlo desde afuera, como delegada en un sector, como secretaria acá del Consejo Directivo de la capital, pero con muy poca experiencia en la comunicación, más que en la comunicación sindical que vos tenés en tu sector, bueno, en la línea gremial que a uno le interesa discutir, o qué decir para los afiliados y las afiliadas, o cuál es la disputa en términos políticos. En mi caso, en general, con el gobierno de la ciudad, porque vengo de un sector de la ciudad de Buenos Aires, del Consejo de los Derechos del Niño. Así que estuve estos días tratando de bajar un poco las ideas, de sistematizarlas que uno tiene, mirando cosas y demás, y un poco lo que me interesaba pensar para abrir y inaugurar este curso, que es un poco la idea de qué es lo que también nos interesa que se den estos debates en este curso, porque vuelvo a repetir que la idea es que sea más participativo y más de diálogo entre los delegados y las delegadas, que por ahí nosotros demos las respuestas y las soluciones a ciertas cuestiones en las que todos estamos con unos niveles de incertidumbre muy grandes. Entonces un poco lo que me interesaba pensar o traerles es nuestro rol como trabajadores y nuestro rol como trabajadores estatales, cuáles son los desafíos en este contexto. Ahí agarré a un autor porque me parecía que si bien son cosas que nosotros, que están presentes todo el tiempo en nuestros debates políticos cotidianos, que esto es discutir sobre la política actual, está bueno puntearlo, sistematizarlo, tener claridad en cuáles son los ejes a poner en debate y las dificultades que tenemos, por un lado, con discutir hoy con el gobierno actual, donde lo que ponen todo el tiempo en cuestión es la legitimidad misma del Estado, la crisis de legitimidad de todos los organismos donde nosotros trabajamos, que es algo que no es que arranca con Milei en la presidencia, sino que quizás no lo problematizamos del todo, pero es algo que desde hace mucho tiempo se viene poniendo en cuestión, el rol del Estado en sí mismo, el rol de las políticas públicas, si llegan a todo el mundo o no, cuán contaminadas están de la política, cuán discrecionales son las políticas públicas o cuán universales. Me parece que todo eso son debates que quizás no los dimos siempre a fondo, quizás muchas veces aparecían y no terminábamos de ver que eso se constituya en una mayoría en una elección presidencial en el 23, y me parece que es un buen ámbito para ponernos a discutir este tipo de cosas. Entonces, por un lado, nosotros desde este rol de trabajadores estatales está puesta en cuestión toda nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad de trabajadores se nos cuestiona incluso cuán laburantes somos. Ya habíamos vivido algo muy similar en el macrismo, la grasa militante, los ñoquis. Y por otro lado, en sí mismo, cuál es la esencia y los objetivos del Estado. Bueno, claramente no hay una sola mirada sobre eso, pero en general dentro de debate vamos a encontrar muchas ideas comunes sobre cómo dar esa discusión con la sociedad, y quizás nos anoticiamos en el último tiempo que nos cayó como un cachetazo toda esta situación. También me parece que hay algo en esta misma línea de lo que venía diciendo. Nosotros en el último tiempo, en el último gobierno del Frente de Todos, tuvimos un momento en la pandemia donde hubo mucha épica respecto del rol del Estado, donde estábamos con la línea de no te salva el mercado, te salva el Estado, un montón de compañeros y compañeras poniendo en juego su vida en los servicios de salud, en los servicios de cuidados, la tercera edad, la niñez, gran parte del Estado poniendo en juego y dándole significado a lo que implicaba ser
personas trabajando en la máxima esencialidad, con todos los riesgos que eso implicaba, así que hubo una gesta muy heroica y después, con toda una situación económica pospandémica, crecimiento de la desigualdad, bueno, todas las cuestiones que podemos ir leyendo ahora, una cuestión de deslegitimidad total, problemas en el gobierno, problemas de la conducción política, no hay un relato claro sobre hacia dónde iba ese Estado nacional posterior a la pandemia, pero en algún punto como también la sensación de que nos falta una evaluación sobre eso. Crítica, autocrítica, no lo sé, pero como que tampoco es que hay una evaluación colectiva clara sobre cuáles fueron las fallas, porque encima, además a todo esto, el Estado es hiper heterogéneo, o sea, vos tenés áreas del Estado con una tecnología de avanzada, con bases de datos de la hostia, un ANSES, pienso, y otras que nada que ver, o algunas que funcionan muy bien y otras no tanto. Tampoco se puede hablar de una masa homogénea cuando hablamos del Estado. Pero ahora se vuelven a instalar estas discusiones de repensar el Estado, hay que pensar una nueva estatalidad, pero pareciera que hay un consenso claro de que la sociedad en general eligió que el Estado no funciona bien. Y entonces tenemos que volver a repensar todo, de un lado o del otro, ¿no? Porque son discursos que se vienen instalando desde la agenda de la derecha desde hace mucho tiempo, pero que también desde nuestros espacios políticos se toma esa agenda y se pone en discusión. Y ahí nosotros tenemos una voz necesaria sobre cómo tiene que ser, pero también creo que en algún punto nos falta una reflexión común de cómo fue, de qué es lo que estuvo bueno, qué es lo que no. Todo esto venía a cuenta de, les decía que me había puesto a leer, de esto, una situación que a la vez se identifica a nivel mundial, digamos, no es algo especialmente de Argentina, la radicalización de estos gobiernos, de estas derechas, donde se plantea que así como el Estado está puesto en jaque, en discusión, está puesta en jaque su legitimidad, esta charla es comunicación en tiempos de batalla cultural, ¿no? Un poco ahí el eje de nuestra batalla cultural. Así como el Estado, también la democracia y los consensos vienen puestos en jaque. Entonces, hay algunos planteos tendientes a decir, che, lo que está agarpando hoy es más el disenso, el gobernar o hacer política para los propios, para los míos, una tribalización de la política, que como en otros momentos donde se planteaba la generación de que uno tenía la necesidad de ampliar, no de gobernar solo para los míos o de hacer política solo para los míos. De ahí, por ejemplo, yo viniendo del área de niñez, venimos problematizando desde hace mucho tiempo, desde cuándo no se habla de la prioridad de la niñez en las políticas públicas, en una campaña política, por ejemplo. Y así podemos ir viendo en cada uno de los temas de agenda que pone sobre la agenda este gobierno, que esos consensos están rotos, que quizás hace rato que no se rediscutieron, entonces como esto, que hay una comunicación y una política que está planteada mucho más desde el conflicto permanente que desde la generación de consensos básicos, como fueron incluso reforma constitucional del 94, digo, los tratados internacionales de derechos humanos incorporándose en pleno neoliberalismo y desguace del Estado, incorporándose como puntos básicos. Bueno, esta democracia que dejó de dar las respuestas efectivas, después algunos planteos que a mí me parecen muy interesantes respecto de la sociedad eligiendo la desigualdad y también, en vez de la igualdad, y también algo que la realidad es que lo veníamos viendo, discutiendo, leyendo desde hace muchos años, que consenso de Washington, los 90, la meritocracia, el salvarse individualmente. Bueno, son estas cosas que hoy
nos dan un cachetazo con la asunción de Milei y la elección popular mayoritaria de Milei como presidente. Entonces, un poco la discusión de la sociedad empieza a elegir la desigualdad como forma legítima de nuestra sociedad, y nosotros como estatales y defensores del Estado y trabajadores y trabajadoras del Estado, que intentamos instalar o nuestra identidad o lo que tratamos de discutir con nuestros compañeros y con el afuera, con nuestra sociedad, que tiene que ver con la solidaridad y con la justicia social, con el rol social de nuestra tarea. Bueno, eso que también está puesto en jaque y que me parece que es uno de los puntos fundamentales que nosotros tenemos que pensar respecto de la comunicación de nuestro sindicato, de cómo hablamos con nuestros afiliados y afiliadas, con los estatales, con muchos estatales que votaron a este gobierno también, como en su momento votaron al gobierno de Macri, y con el afuera, porque hay algo necesario, que es que con ATE, con el sindicato y con los militantes de ATE no alcanza, y que hay que dar un debate para afuera. Bueno, en esto, más o menos, creo que con esto del consenso y con esto del disenso y la desigualdad, se resume un poco la caracterización del planteo de estos nuevos gobiernos o nuestras nuevas líneas de ultraderecha. Hay un planteo en esto de la tribalización de la política, de pensar en un gobierno no de ampliar mayorías, sino de gobernar para el núcleo propio, pero que eso también tiene mucha solidez, tanto identitaria como para pensar en un 30% permanente de apoyo. También una cuestión que me surgía y que me viene pasando también la otra vez, hablando también de cuestiones de niñez, la pérdida un poco de... hace unos días tuve que ir a una charla sobre la creación de una de las leyes de protección integral de derechos del niño, y que era un libro que contaba sobre el debate que se dio para la sanción de esas leyes de protección y de derechos humanos, ¿no? Y algo tan básico como el pensar en la transversalidad que había en este tipo de consensos, la transversalidad política, ¿no? Radicales, peronistas, votando, que había ciertos temas que siempre no eran propios de un solo espacio. Bueno, también me parece que eso ahora es algo que está puesto en discusión y algo, pero aparte a lo que debemos apuntar a trascender, ¿no? Siempre digo, volviendo a pensar en términos de la comunicación y de cuál es nuestro rol y nuestra tarea. Bueno, algunos de los planteos interesantes es lo simple del discurso de estas nuevas derechas, que lo podemos ver completamente en el gobierno de Milei, una mezcla entre lo permanentemente pareciera que están en campaña siempre, como que antes quizás la confrontación se daba más en la época electoral, la etapa electoral, y ahora es la conflictividad permanente, o sea, es como una cuestión entre la gestión y la campaña indiferenciada. Conceptos que me parecía interesante traer para que tengamos para pensar. La saturación de la agenda, tanto en la escala como en la escala y en el alcance, como en esto, en la conflictividad permanente. Y un último punto que tiene que ver con algo que se ve muy claro ahora, que es la cuestión de ya el adversario pasa a ser una cuestión insultante, humillante, que tiene que ver con la negación del otro. O sea, ya no con un debate de ideas, un debate político, sino con cancelar al oponente desde estos lugares descalificantes y demás. Bueno, así que un poco esta es la idea. Yo creo que también, para un poco ordenador, pero creo que en el transcurso de estos 4 encuentros vamos a darle más contenido a esto.
medio ordenador, me parece que hay algunas cuestiones que tenemos para pensar desde la comunicación de ATE y de los sectores de ATE. Por un lado, una línea que en general tenemos muy claro los delegados y delegadas de base, que tiene que ver con la comunicación interna hacia nuestros afiliados y nuestros representados, que no son solo los afiliados, sino también el resto de los trabajadores y trabajadoras estatales. Tratar de comunicar respuestas gremiales, que no, eso no siempre es lo que más garpa en las métricas y en las lógicas de las redes, porque es para un público chico, para nuestro núcleo, pero nuestra necesidad como rol sindical de tener política gremial, de saber comunicarla, el debate permanente sobre cómo comunicar logros y cómo comunicar fracasos. Cómo capitalizar estas cuestiones que en general venimos trabajando. Después, desde la Secretaría estamos tratando de tener como más accesible la información concreta gremial. De hecho, vieron que rediseñamos la página web y ahí hay una solapa nueva que es gremial y que tratamos de cargar cuestiones de licencias, algo que parece algo obvio en la tarea sindical, pero en ATE en general no fue siempre así, digamos. ATE es un gremio con un perfil muy político y que muchas veces tenemos esa deficiencia en términos gremiales. Bueno, entonces la comunicación y nuestros canales de comunicación como una herramienta informativa importante de cara a nuestros representados. Bueno, y algunas veces también la cuestión de la rapidez y la urgencia frente a ciertas cosas que tiene que ver quizás con la disputa con otros gremios, también una característica muy propia de ATE, los gremios en el Estado y su pluralidad sindical, entonces comunicar una paritaria más rápido que el otro, bueno, en general se convierte como en una cuestión bastante sustancial de nuestra comunicación. Y después, en función de lo mismo que venía diciendo un poco al principio, que es la importancia de, bueno, la cuestión de reforzar y trabajar sobre nuestra identidad, tanto como trabajadores como estatales, tanto para el afuera, para la agenda y el debate público, pero también estamos en un momento en el que hay una necesidad imperiosa de trabajarlo con nuestros compañeros y compañeras, de fortalecer. Hay tanta frustración, debilitamiento de nuestras organizaciones y demás, que la verdad volver a ponerle volver a poner en valor nuestra identidad es algo súper importante, desde un asado hasta desde la participación en general de nuestros compañeros y compañeras. Y en ese mismo sentido, lo que hablaba antes, tratar de mostrar la importancia de nuestra tarea, de la que tenemos que dar cuenta todo el tiempo, habiéndonos puesto en discusión la legitimidad de nuestro trabajo y el debate acerca de la importancia del Estado en este contexto donde prima el discurso de la crueldad y la desigualdad. Así que, compañeros, compañeras, un poco esa es mi idea de lo que le quería presentar como temas que me parecen interesantes para el debate en este ámbito. Seguir trabajando por esto, por legitimar, por dar esa batalla en el sentido común de la solidaridad y de la justicia social. Así que gracias. Bueno, yo, ahora le paso la palabra a Pau. Bueno, primero nada, agradecerle a Romina por esta invitación. Cuando me dijo, le dije que sí, como muy así, cuando me dijo 20 minutos, dije, esto es un montón. Digo, 20 minutos, ¿de qué voy a hablar? 20 minutos. Como soy medio ñoña, me traje un montón de cuadernitos y cositas, vamos a ver qué sale. Bueno, nada, yo vengo del sindicato docente, soy maestra, digamos, toda la vida trabajé de maestra y milité en paralelo en el mundo de la política y en el mundo sindical particularmente, ¿no? Fui delegada de escuela, bueno, hice como todo el caminito y el recorrido hasta llegar al cargo de representación que tengo ahora, que es el de secretaria de comunicación. Pensar la comunicación hoy, o pensaba el título, ¿no? La batalla cultural. La batalla cultural
excede, ¿no? A como un montón de cosas, excede a lo comunicacional también específicamente. Yo tengo mis diferencias con el concepto, creo que la batalla cultural es la batalla que se da en nuestro país desde el peronismo en adelante históricamente, ¿no? Digo, desde el principio del siglo pasado, del 1900, cuando eran, la grieta era bien clara, ¿no? Eran pobres y terratenientes, o sea, bueno, llegó el peronismo y ahí es donde empezamos a ir viendo para qué lado se iba un poquito la balanza y a dar debates donde había una salida, una tercera posición, una manera de vivir distinta, una manera de generar estas relaciones distintas, de humanizar las relaciones capital y trabajo y demás, que bueno, que es lo que hacen que con fluctuaciones y no desde el 45 en adelante estemos prácticamente dando los mismos debates, a veces mejor, a veces peor. De golpe nos sorprende esta nueva realidad, ¿no? Esta nueva realidad que parece distinta, pero es más de lo mismo. Lo que pasa es que tiene un contenido distinto, tiene un nivel de violencia distinto, tiene un nivel de violencia discursiva distinto, porque la violencia ya fue aplicada por la derecha y de manera mucho más cruel que decir barbaridades en Twitter. Sin embargo, nos sorprende porque rompe códigos de la política, donde siempre nos manejamos, donde decimos, no va a decir esta bestialidad porque políticamente es incorrecto. Y entonces, no solamente las dice, no solamente lo hace, no solamente nos agrede desde todos los lugares, sino que además acumula votos haciendo eso. Con lo cual nos rompe los esquemas desde ese lugar. Digamos, no porque nos sorprenda la violencia, la derecha siempre fue violenta. O sea, no, digo, desapareció 30.000 personas en nuestro país para que se implemente un plan económico, digo, con lo cual la violencia no es lo que nos sorprende. Nos sorprenden estas formas y este uso de la comunicación que mantenía como determinados códigos, ¿no? Hasta ahora, como determinados códigos de lo políticamente correcto, lo que políticamente se podía decir. No sé, usa la palabra mogólico como insulto, cosa que creímos que no lo íbamos a volver a escuchar. Por ejemplo, digo, por un solo ejemplo, ¿no? En ese mundo están los sindicatos, digo, a mí yo desde mi lugar de maestra, cuando tengo el desafío de asumir la Secretaría de Comunicación, me lo planteo como un desafío pedagógico, básicamente, que es el lugar desde donde yo puedo hablar, digo, me voy a Freire, me voy a comunicar es dialogar, comunicar es construir comunidad, es hablar con el otro, es escuchar al otro, es generar esos lazos solidarios que permiten esa escucha, que permite construir con el otro, ¿no? Digo, no el púlpito, no la comunicación de cuál es la línea de nuestro dirigente que yo tengo que bajar, que también hay de eso, pero sino de pensarla en términos de, bueno, nada, ¿cómo esto lo puedo decir para que el que recorre una escuela vaya a una sala de maestros y lo pueda charlar con los maestros en la sala de maestros y ser escuchado? Porque uno puede ir a un recorrido, una sala de maestros, como fue en el sector de ATE, o donde fuera, pegar el cartelito, saludar, hola, ¿qué tal? ¿Algún problema? No, todo bien, la maestra se sirve el mate, vos te fuiste y no hablaste con nadie, porque no hay una recepción del otro, ¿no? Para poder encontrar esa herramienta, ¿no? Esa herramienta que nos permita ir a nuestros lugares de trabajo, a los lugares donde trabajan nuestros representados y representadas, y establecer un diálogo. Desde ese lugar es donde yo me planteé de arranque la comunicación. Porque hay lugares donde yo podía comunicar, donde yo podía armar, pensar una estrategia, porque era el lugar desde donde sabía hablarle a los maestros y a las maestras, ¿no? Porque eran parte de mi colectivo, digamos. Y a partir de ahí, digo, salirme de pensar en, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Un TikTok? ¿Hago TikTok? ¿Hago Instagram? ¿Hago aquello? Digo, vos llegás a cualquier lado y lo primero que te dicen, vos sos de comunicación, hay que hacer 4 reels, pará. Pará, ¿qué querés decir primero? O sea, ¿a quién le querés decir esto? Cuando empecé con eso me empecé a dar cuenta además, cuando entré a la Secretaría, que no solo era hablarle a nuestros afiliados, había que hablarle a afuera, había que hablarle a nuestros afiliados, había que hablar a nuestra propia comisión directiva, ¿no? A nuestros propios, digamos, distintos círculos, ¿no? Al de los congresales, al de los delegados, o sea, como que había que desplegar un montón de estrategias distintas, ¿no? Paradójicamente, para poder repensar todo eso, por lo menos en lo que tiene que ver con la trayectoria de UTE, la pandemia vino bien, porque nos virtualizó y nos permitió pensar todo
desde otro lugar y generar un conocimiento que hoy hace que un montón de cosas, por lo menos desde la gestión de la secretaría que yo tengo, sean como mucho más fáciles, más ágiles, y que no haya que salir a explicárselas a los compañeros y las compañeras, porque ya están, o sea, ya las aprendieron, por la fuerza, porque no les quedó otra, porque vamos encerrados, bueno, nada, no me voy a explayar en lo que ya sabemos, pero esa virtualidad nos generó nuevos desafíos, o sea, nuevos desafíos de cosas que nuestros compañeros y compañeros denostaban. O sea, no, hay que ir a la escuela, no estar en Twitter. O sea, no, la foto no es lo que paga, tenemos que... Bueno, esta dicotomía de dónde estaba el territorio y lo otro era propaganda, con la pandemia pudo unirse, ¿no? Y ver que lo digital es un territorio a conquistar también, que la comunicación no es una herramienta de la política, sino que es parte de lo que discute la política, de lo que discute la política sindical, de lo que discute y demás. Si no, quedamos siempre reducidos a lo mismo, digo, yo tengo, o sea, digamos, lo pienso como hay un doble estigma, ¿no? Yo soy maestra y gestiono una secretaría de comunicación. Los dos problemas de la humanidad. ¿Cuál es el problema de la sociedad? Que falta educación. ¿Cuál es el problema del movimiento nacional y popular? Que comunica mal. O sea, y son como todas frases vacías en el aire que en realidad hay que rellenarlas de contenido. No comunicamos mal, sino que a veces lo que pensamos es que es una herramienta y no es parte del debate político que nos tenemos que dar. De que no es solo comunicar, que es estar con el otro, que es encuentro, que es hablar, que todos los territorios son espacios de comunicación, que una sala de maestros, una oficina del Estado, un asado, un festejo del Día de las Infancias, no sé, la fiesta del Día del Maestro, que nosotros la tenemos ahora el miércoles que viene, son instancias donde nosotros discutimos política, pero no discutimos política en términos de tener una mesa, un plenario con oradores, la discutimos porque nosotros ponemos una puesta en escena y ofrecemos algo, brindamos el sindicato a los delegados, a los compañeros con un contenido. No es cualquier fiesta, no es lo mismo venir a la fiesta del Día del Maestro que organiza tu sindicato que ir a contratar un boliche con tu grupo de maestras que contrataste un servicio. Hay una herramienta, hay una construcción de comunidad, hay un reconocerse con el otro y con la otra, como compañeros y compañeras que construye algo distinto y que comunica, por lo tanto, algo distinto. Entonces, desde mi mirada, ¿no? De cómo nos planteamos en UTE la comunicación tiene que ver con eso, tiene que ver con establecer ese diálogo, con encontrar los territorios, con ver todo esto, ver que cuando entras a nuestro sindicato, las paredes también dicen cosas, la forma en la que está distribuido el espacio dice cosas, cómo nos apropiamos de esos espacios dice cosas. ¿Cómo llevamos las cosas a las salas de maestros para que queden pegadas y las paredes de las salas de maestros también tengan lo que nosotros queremos poner en debate, no bajar línea, poner en debate? Todas esas cosas hacen a la comunicación sindical. La comunicación sindical arranca históricamente como una cosa de propaganda. En los últimos años se transformó en otra cosa, en esto de pensar otra manera de hablar con el otro y con la otra en los distintos ámbitos, con lo cual es un desafío muy nuevo. Todos los debates comunicacionales que se dieron no incluyeron cómo hacían los sindicatos para usar estas herramientas para construir comunidad, cómo apropiarse de esto para construir comunidad, sino que hemos sido, como sindicatos también, parte de otros grandes debates, ¿no? Los que dieron la comunicación, la coalición con una comunicación democrática, que terminó la ley de medios, grandes debates comunicacionales, donde fuimos una parte más, pero donde no fuimos a ver nuestra especificidad como sindicatos que por muchos años fue intentar conseguir que los medios, que eran algo ajeno a nosotros, no multipliquen nuestra voz. En los últimos años nos dimos cuenta de que no era por ahí. O sea, esa disputa ya estaba, la dábamos en esos espacios, los medios hegemónicos, Clarín, Miente. Bueno, Dios, la transitamos todos y todas, ¿no? Desde algún lugar, todo ese proceso. Hasta llegar a esa ley que, bueno, nació vieja, que, bueno, pasó todo lo que pasó, Macri, bueno. No me voy a explayar con cosas que ya seguramente conocemos todos. Pero
¿Qué tenemos que hacer? Convertir a los sindicatos en órganos de comunicación, ya no en órganos de generar política sindical que queremos que otro comunique y que le mandamos gacetillas para que otros publiquen. Que también lo hacemos, ¿no? Digo, a Yair lo vuelvo loco, con que también lo hacemos, digo, pero a poner voz propia. Por eso empezamos a convertirnos en nosotros mismos en un canal de comunicación. Y ese creo que es el gran desafío de este momento de la comunicación sindical. Entendernos como un canal de comunicación, como un canal de comunicación multimediático, que tiene redes, que tiene material impreso, que tiene gráfica, que tiene una identidad. O sea, que tiene una identidad. Lo primero que nosotros hicimos en UTE cuando asumimos fue generar identidad. Teníamos una multiplicidad de logos, o sea, cada uno hacía su propio flyer según el sector, el distrito, la secretaría, o sea, dar una identidad, que nuestros compañeros y compañeras abrieran algo y dijeran, esto es de UTE, o sea, no tuvieran duda. O sea, yo, no sé, los primeros meses de gestión me la pasaba con gente preguntándome, esto es nuestro, esto es nuestro, esto es nuestro, esto es nuestro. O sea que esta identidad nos hace ser parte, nos hace ser de alguna manera serios también, ¿no? Hace que no haya que correr ahora, después de haber trabajado mucho tiempo en esto, por ver quién pone la primicia. Si nosotros o cualquiera de los otros 16 sindicatos docentes de la ciudad, pues también tenemos ese problemita, ¿no? Claro, tal cual. Cuando tenés el patronal el Estado pasan cosas. Sino que ahora nos esperan, saben que no importa que diga la UDA, que diga Demis, que diga tal, esperan, ¿qué dice la UTE con respecto a esto? También quiero decir que es el gremio mayoritario. No somos el gremio mayoritario, por eso acabamos de acceder a nuestro lugar en la obra social. Históricamente no habíamos tenido, lo cual estamos muy contentos con eso, muy contentos con eso. Pero bueno, pero es una competencia, hay que ganarle a Demis, hay que ganarle a tal, hay que ganarle, no somos una agencia de noticias, no corremos con la primicia, no, nosotros tenemos que informar seriamente, tenemos que ser serios, o sea, tenemos que ser muy serios en lo que le decimos a nuestros afiliados, en la información gremial. Nuestros compañeros tienen que tener clarísimo que si tienen una duda sobre el estatuto, en nuestra web está la respuesta correcta. O sea, que si van a ver cómo se llena un costo, o sea, nosotros también tenemos en la solapa información gremial, porque le dimos una cierta... tienen que ver cuánto van a cobrar a fin de mes y la grilla correcta la tienen que encontrar en la página de la UTE. Y no tienen que dudar en eso. No tienen que dudar que ahí hay la información es fehaciente, es real, es concreta y no hay duda. Y circula y es accesible además. Y después tiene que poder desplegar todo el resto, ¿no? Mostrar las luchas que estamos haciendo. Entonces hay una parte que tiene que ver, sí, con laburo muy operativo, que es cobertura. Foto, video, el reel, que sacás a fin de coso, ¿qué querés comunicar con eso? ¿Qué mostrás, no? También digo, hay que pensar mucho qué mostrás. Nosotros cambiamos de gestión hace un año y el cambio comunicacional es abismal. Es abismal, no sé, de comunicar una marcha con una bandera de arrastre y muchos dirigentes parados quietos, a comunicar una marcha con fotos de la dirigencia adelante, por supuesto, caminando con la gente atrás. Es abismal hasta gráficamente, ¿no? O sea, cuando ves las fotos, cuando ves la cara, cuando ves las alegrías, cuando ves esa cosa en la calle desde otro lugar, no desde la escenografía dura de poner determinadas personas en una bandera rígida. Bueno, todas esas cosas son cosas que hay que debatirlas, que van en debate. No es casual, no es que vos contratás un fotógrafo y le decís, cubrime la marcha. No, quiero mostrar esto, quiero que esta marcha muestre esto. Quiero que nuestra dirigencia no esté acartonada agarrando una cosa. Quiero que camine con la gente. Quiero que... O sea, bueno, todas esas cosas son debates políticos. No son debates comunicacionales. Son debates políticos. ¿A qué lugares vamos? ¿A cuáles no? ¿En cuáles lugares exponemos a determinados compañeros y en cuáles no? Todos esos son debates políticos y muy profundos.
y muy profundos y que cuesta mucho dar. O sea, con la gente más joven nos resulta mucho más simple de dar. Con la gente más grande es difícil de dar. O sea, están como marcados en cuál es el textual del dirigente, cuál es... demás, la foto, falta la foto de la bandera tal, falta... bueno, la veo a ella, pobre. Vamos a calmarnos, digamos, que no, que no pasa por ahí. ¿No? Pasa por tener claridad de qué es lo que quiero, ¿no? De qué quiero que mis representados vean de qué es esta herramienta y que se la apropien y que quieran venir y que tengan ganas de estar en esa columna, que tengan ganas de no ir a la marcha el 24 de marzo donde mucha gente va silvestre y tengan ganas de estar ahí con nuestra remera, adentro de nuestra columna, con nuestros compañeros y con nuestros dirigentes también, todos juntos. O sea, esos son desafíos políticos que nos damos. Y transmitir eso es un desafío comunicacional. Poder mostrar esa ruptura es un desafío comunicacional. Poder mostrar un sindicato que no solo lucha, porque los sindicatos luchan, pero no solo luchan, sino que festejan, celebran, se juntan, debaten, construyen, tiran redes, se juntan con otros y con otras. Es otro desafío comunicacional, es otro desafío. Y para eso después ahí sí desplegamos todas las herramientas, para los cuales siempre obviamente nos faltan recursos, ¿no? Eso es como, no, pero bueno, pero si hablara de organización seguramente se quejaría de lo mismo. Nos falta, pero, digamos, siempre nos faltan recursos, siempre tenemos pobres cuatro que estamos corriendo con los celulares y ese tipo de cosas. Pero yo, si hay algo que comprobé en esta trayectoria, es que importa mucho más tener claridad de qué quiero mostrar que el recurso. Si yo quiero mostrar esto y lo hago con un celular pedorro, por decirlo de alguna manera, pero lo que transmitió mi red es eso, es mucho más efectivo que aunque haya hecho el videíto estéticamente más hermoso hecho por un profesional. De todas maneras, tampoco tenemos que renunciar a las estéticas. Las estéticas son fundamentales en la comunicación, fundamentales. Nosotros hemos sido históricamente los feos, sucios, malos, cortadores de calle, vagos. No, nosotros podemos comunicar de manera linda. O sea, podemos tener una estética linda, podemos tener imágenes lindas, podemos transmitir una cultura linda, ¿no? Digo, hacer, no sé, flyers de efemérides, por ejemplo, con ilustradores que las ilustren, es una propuesta linda que vos le haces también a los docentes para que puedan recrearla desde otro lado. O sea, no tenemos que ser, porque somos luchones y demás, bueno, no importa, lo pego en Canva como viene. No, hay una impronta estética que es un desafío que también nos tenemos que plantear. Nada, digo, estoy como corta de tiempo, yo podría hablar 40 minutos más. Está bien, pasada menos 10 de acá estamos perfectos. Pero bueno, nada, digo, como para ir cerrando, yo creo que el gran desafío tiene que ver con poder ver esto, digo, como poder llevar en nuestros espacios, en nuestras organizaciones sindicales, a la comunicación como un espacio de discusión política, que cuesta, no es tan simple, no es tan sencillo. Es lo más común es que haya instancias de discusión y después llamen a la de comunicación, hay que comunicar esto como si lo nuestro fuera una tarea técnica. Esto es uno de los grandes desafíos, poder llevar esto como central y poder articular intereses muy dispersos. No solo en términos de lo que me compete a mí, no solo en términos de que son distintos niveles educativos, digo, desde inicial hasta superior, pasando por los contratados, no solo en esa dispersión, sino también en la dispersión etaria. O sea, nosotros, como todos los sindicatos, somos capas sedimentarias de militantes, no de trabajadores silvestres, con lo cual todos tenemos algo para decir y todos
también decimos, no, lo que estás haciendo está mal, se comunica así, se dice asá, y demás. Bueno, poder sintetizar todos esos intereses, que un TikTok no le resulte chocante a un adulto mayor de nuestro sindicato y que a la vez le sirva para atraer juventudes, es como también un gran desafío. Articular todas esas diferencias con una propuesta de generación de comunidad solidaria, democrática y que dé la voz, creo que es el gran desafío de este momento en la comunicación. Impecable, Pauli. Bueno, Jair. Bueno, hola, ¿cómo están? Antes que nada, gracias por la invitación y por compartir con estos dos cracks totales. Para mí es un síntoma buenísimo que en un sindicato se esté discutiendo sobre comunicación. Yo tengo una dinámica medio evangelista de repetir algunas cosas, no importa dónde vaya. Yo creo que durante los últimos años todas las organizaciones políticas tienen un área de ambientalismo y está buenísimo. Todas las organizaciones de políticas tienen un área de feminismo y está buenísima. Ninguna organización política tiene un área de comunicación. O sí, entendida comunicación como el pibe que saca fotos, la piba que diseña el flyer, pero no la que discute políticas de comunicación. Entonces me parece que estas instancias son el primer paso para empezar a pensar eso. Que, tenemos que discutir políticas públicas de comunicación, tenemos que discutir por qué en nuestro país, no sé si ustedes saben, la gran cantidad de los cables que traen internet entran por un único punto en las toninas. No sé si ustedes saben que hay parte de la tecnología, de la información de nuestro estado que se aloja en tecnología nube yankee, ¿no? Y no importa cuál sea el gobierno, la pauta siempre va para los mismos medios, ¿sí? Que son los medios del capital concentrado. Entonces, bueno, nosotros venimos, mi nombre es Jair Sibel, yo soy parte de una red de medios digitales, que somos medios cooperativos de todo el país, que estamos dando la discusión por la disputa dentro de las redes sociales. Y venimos como con algunos debates que nos parece que está bueno traerlos y compartirlos con ustedes, sobre todo porque muchos tienen que ver con políticas públicas de comunicación. El primer escenario que venimos compartiendo hace bastante es que para nosotros el escenario comunicacional cambió, y acá tiene una polémica, y el enemigo dejó de ser Clarín. Digo, para nosotros sigue siendo el enemigo Clarín, no se preocupen, pero hay un enemigo más grande y transnacional que son los dueños de las plataformas. Son los tipos que controlan nuestro tiempo, nuestra atención, que me conoce más que mi hija y mi vieja a la vez, y que claramente juegan políticamente para los intereses más concentrados. Digo, Elon Musk fue funcionario de Trump, Mark Zuckerberg, Sam Altman, que es el tipo que desarrolla la inteligencia artificial, son tipos que juegan para el capital concentrado. Las plataformas no son espacios democráticos de disputa, son empresas privadas donde se define parte del discurso público. Entonces nosotros tenemos que tener cierta capacidad de ir a disputar ahí sabiendo que la cancha está recontra inclinada. Entonces, bueno, como que la primera certeza es entender que el escenario cambió, que nuestro enemigo ahora es transnacional y tiene su sede en Delaware, algo que nosotros decimos siempre. Nosotros somos trabajadores de medios cooperativos, pero nosotros tenemos una relación patronal que es con los dueños de las plataformas. Cada like, cada comentario, cada compartido son dólares que se producen acá en el país, que los producimos nosotros haciendo los videos, posteos, y que se monetizan en Estados Unidos y que no es que no tributan acá. Ni siquiera tributan en Estados Unidos porque están en Delaware, que es un paraíso fiscal. O sea, estos tipos están contra el Estado, contra todo tipo de Estado, incluso contra su Estado en Estados Unidos. Bueno, entonces una de las discusiones que queremos dar o que tratamos de dar es la necesidad de ir a discutir soberanía comunicacional. Todavía no sabemos tan bien qué es soberanía comunicacional. De hecho, estamos tratando de debatir con compañeros, complejizar el concepto, pero sí es entender que la comunicación es un área más que sensible para pensar la batalla cultural, la disputa política. Algo de lo que decían, tanto Romy como Pau, la importancia de que los compañeros que piensan comunicación pueden estar en la mesa que discuta política, que la comunicación no sea un segundo paso accesorio. Y yo también doy clase acá a la vuelta en sociales, en la diplomatura de comunicación política, y ahí una de las cosas que tratamos de enfatizar, primero que la política tiene que dirigir a la comunicación, no hay duda de eso, no es el TikTok el que conduce el proceso de transformación, pero también la necesidad, que creo que está bueno para pensarlo acá, de una planificación estratégica, ¿no? Todos estamos en la batalla cotidiana, todos tenemos que, sobre todo los sindicatos, que salir en las peleas tácticas,
pero me parece que hay que tomarse el trabajo de pensar eso, cuál es la narrativa de fondo sobre el Estado, cuál es la narrativa de fondo sobre los laburantes, cuál es la narrativa de fondo sobre el mundo del trabajo, cómo vamos a discutir con los compañeros que trabajan en el Estado y votaron a Milei, o que trabajan en la educación pública y votaron a Milei. Entonces me parece que más allá de pensar cómo gestionamos redes sociales, que hay que tener las más chetas posibles, cómo hacemos una página lo más dinámica posible, me parece que algo que está bueno y que es importante es esta idea de una planificación estratégica, ¿no es cierto? De objetivos que incluso trasciendan gestiones, no sé, que puedan generar la identidad, la épica y la narrativa de los sindicatos. Y hay 2 o 3 cositas que nosotros venimos militando, que está bueno tenerlo con ustedes, que son laburantes del Estado, capaz que hay hasta alguno de la COM por acá. Una tiene que ver con un proyecto de regulación de las plataformas. Hoy en día es zarpado que en Twitter vos podés ver circuitos cerrados de TV con asesinatos, vos podés ver pornografía en Twitter, pero subís un pezón femenino y te pueden dar de baja la página. Y si te dan de baja la página, acá tenés una oficina con 3 pibes de 19 años que no pueden dar una respuesta política porque a los tipos no les interesa lo que pasa acá. Entonces para nosotros es muy importante empezar a pensar una política, digo, hay casos, no, vamos a ser vanguardia del mundo. Brasil está discutiendo esto, en Europa se está discutiendo esto. ¿Quién regula lo que vemos en los celulares? ¿Quién regula lo que ve mi hija cuando agarra un ratito el celular, ¿no? Que no es el Estado argentino, sin duda no es el Estado argentino. Es Elon Musk y su grupo de bandidos. Entonces, una tiene que ver con la regulación de contenido, otra tiene que ver con la regulación económica, que es parecido a lo que sucede con la ley de corte del cine, ¿no? Cómo se financia la industria local a partir de sacarle guita a los reyes de las plataformas, ¿no? Que es una de las discusiones que para nosotros es más estratégica dar, y acá voy a ser polémico porque Está bien. ¿Para qué me invitan si ya saben hoy un poco? Que es que en los distintos gobiernos del peronismo, que son gobiernos obviamente de alianza de clases, la comunicación siempre le toca a los empresarios. Se llaman Víctor Santamaría, yo soy un trabajador afiliado al CIPREVA, así que para mí Víctor Santamaría es más un empresario explotador que un sindicalista. Se llaman Víctor Santamaría, se llaman Pepe Albistur, ¿sí? Se llaman Juan Ros, que fue el último funcionario del gobierno de Alberto Fernández, que es un tipo como Franco, que depende la gestión que pasa, se pone una remera del color que le sirve. Y nosotros tenemos que dar la discusión de que en el próximo... Primero tenemos que dar la discusión del futuro, ahora nos detenemos ahí. Pero que en el próximo gobierno popular, que lo va a haber, la comunicación tiene que estar en manos de laburantes. Puede ser de la Secretaría de Comunicación de ATE, de la Secretaría de Comunicación de UTE, puede ser de alguien del CIPREVA, puede ser de alguien de los medios populares, puede ser de alguien de la universidad acá a la vuelta, pero no tiene que estar más en manos de los empresarios, ¿sí? Digo, no sé si ustedes se acuerdan el caso... Un triste derrotero del peronismo, yo soy peronista, hablo de ese lugar, ¿no? Pero el triste derrotero del peronismo, para mí la figura exponencial es Sergio Spolsky. Sergio Spolsky, empresario, rabino, candidato a intendente de Tigre, vaciador del canal CN23, un tipo al que le bajaron millones de dólares para que cuando se cansó se fue a hacer otra cosa y desapareció. Un tipo, obviamente, que responde a intereses empresariales. Entonces, para mí, ahí también hay una discusión grande que es quién ocupa los espacios de poder en donde se discuten las políticas de comunicación. Y después, 2 o 3 aportes más que tienen que ver con la temática de la batalla cultural, y esto es una opinión más personal. Para mí todo esto que estamos viviendo solo sirve si construimos alguna especie de efecto boomerang, ¿no? Que lo profundo de la piña de ellos tiene que ser igual de profunda nuestra respuesta, ¿no? Si la ley base de ellos era así, nosotros tenemos que tener una ley base mucho más grande. Y yo creo que hay cierta orfandad, que también me parece que un poco, escuchando lo que decía Romy después de la pandemia, después del mileísmo, de ideas de futuro nuestras, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestras ideas ambiciosas de futuro? ¿No? Estos tipos querían prender fuego el Banco Central. ¿Qué queremos hacer nosotros? Expropiar la sociedad rural, no sé, ideas grandes, después vemos si las concretamos o no. Pero me parece que hay algo dentro de la narrativa de los sindicatos, de las organizaciones políticas, que nos conformamos un poquito con el statu quo y el posibilismo, que hay que tratar de discutir. Estos tipos en redes son radicales en todos nuestros antivalores, ¿no? Yo creo que nosotros también tenemos que ser radicales y radicalizar nuestras posiciones, ¿no? A costa de creer en lo que estamos haciendo, ¿no? No vamos a hablar boludeces, pero a costa de creer en lo que estamos haciendo. Y
una cosa más que quiero decir que me parece que está bueno, eso, yo represento al sector de los medios, a una parte del sector de los medios populares, de los medios cooperativos, que es que tenemos que estrechar esa alianza entre los medios cooperativos y los sindicatos, que existen espacios, como digo, lo tomo en un caso muy particular. La semana pasada lo metieron en cana al compañero de ATE Córdoba, Giuliani. Salió en los medios populares de Córdoba, hasta que lo levantó la voz del interior en un pituto hacia abajo, salió en los medios populares. Digo, cuando pasa un conflicto acá de UTE o de ATE, hasta que te lo levanta, incluso hasta que te lo levanta Página 12, y los medios populares somos organizaciones políticas que estamos en esta tarea, ¿no? Si quisiéramos hacer guita estaríamos haciendo otra cosa. Pero bueno, para mí hay algo ahí, aprovechando que son todos delegados, de estrechar vínculos entre las organizaciones políticas que somos medios de comunicación y que jugamos evidentemente para el lado de los laburantes, que bueno que acá un poco de proselitismo, a mí me pone muy contento que esté Romy al frente de ATE porque tiene que ver con una mirada de, bueno, no solo esta discusión, sino, bueno, cómo construimos esos vínculos. Lo mismo que planteaba Paula, cómo construimos vínculos que no sean necesariamente que C5N te levante 5 minutos y cómo construimos otros canales, otras narrativas. Y hay algo más que también tiene que ver con los medios populares, que es un aprendizaje que nosotros tenemos de la ley de servicio de comunicación audiovisual, como dos aprendizajes. La primera es que cada vez que alguien dice tenemos que volver a la ley de medios, se muere un gatito. Nosotros no tenemos que volver a la ley de medios, tenemos que pensar un proyecto de futuro, superador. La ley de medios fue muy linda, no tenemos que volver al 2003-2015, tenemos que pensar que sí, hay experiencia, uno no nace de cero, pero tenemos que pensar a futuro que tenemos que hacer con la comunicación. Y después, para mí, otro aprendizaje de la ley de servicio de comunicación audiovisual es que en política los espacios se ocupan. Entonces, si vos no querés correr a Clarín, tenés que meter a alguien que ocupe el espacio de Clarín, ¿sí? Y no puede ser Sergio Spolsky, y no puede ser Víctor Santamaría, y no puede ser Pepe Albistur, ¿sí? Que no me van a llamar nunca a laburar en ninguno de esos medios, ¿qué? Muy audaz. Sumando enemigos a lo o me blurean la cara. Pero para mí tiene que ver con eso, con que nosotros necesitamos construir. Digo, esta es una mirada muy de nuestro sector, se la comparto porque para nosotros los trabajadores del Estado son aliados estratégicos. Necesitamos construir medios populares que sean lo suficientemente profesionales para ir a disputar la pauta del próximo gobierno, para ir a disputar políticas públicas, para ir a disputar agenda, para ir, para que un pendiente que tenemos todos los que pensamos en comunicación es para poner un ministro de los laburantes, que creo que es uno de los desafíos por delante. Y lo último, para no hacerla muy larga, es eso. Para nosotros también, acá salió un montón de la construcción identitaria. Para nosotros la comunicación es fundamental en la construcción identitaria, tenemos que ir a dar esas discusiones, tenemos que instalar temas, tenemos que ganarle temas a la derecha. Digo, para nosotros la discusión de Malvinas es súper importante como horizonte soberano, de esperanza, nacional, popular. Hay discusiones que tenemos que ganar porque son campos ganadores para nosotros. Así que, bueno, no mucho más. Eso, también poner a disposición el medio nuestro, sigan a nuestro medio, que se llama El Grito del Sur. Pero eso, también yo creo que nosotros tenemos que construir herramientas digitales potentes, ¿sí? Que no necesariamente, está bueno lo que decía Pau, no tiene que ver con hacer el video más estético, sino tiene que ver un poco con el contenido y la línea de lo que se quiere comunicar. Y también en un momento en donde hay una deslegitimación de los trabajadores de educación, de los trabajadores estatales, de los sindicatos, de la militancia, yo creo que ahí tenemos una doble tarea, que ningún proceso duró para siempre, y eso, y que cuando volvamos nosotros a gobernar este país tenemos que tener por lo menos un par de nortes estratégicos, un plan de soberanía comunicacional, que lo tiro así, no tengo ni idea bueno, algunas cosas se me ocurren, pero un plan de soberanía comunicacional y ir a discutir eso, porque digo, hay intereses muy pesados, los enemigos son recontra grandes, pero también hay experiencia de que se puede ir a debatir eso. Así que bueno, nada más, gracias.